Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy hablaremos sobre los rankings, cuáles son algunos de los más conocidos, qué limitaciones presentan y consejos de cómo usarlos para guiar tu decisión de elección de posgrado. Los rankings universitarios son listas que clasifican y comparan instituciones educativas de nivel superior según diversos criterios y métricas. Estas clasificaciones proporcionan una forma de evaluar y comparar la calidad y reputación de las universidades a nivel nacional e internacional. Hoy en día, los rankings universitarios son importantes en el ámbito educativo por varias razones. Los rankings ofrecen una guía para los estudiantes que buscan información sobre instituciones educativas superiores. Sirven entonces como orientación y referencia. Ayudan a los estudiantes a identificar las universidades que se destacan en áreas específicas como investigación, calidad académica, recursos estudiantiles, empleabilidad, entre otros. Los rankings también se usan para mejorar la calidad de la educación. Estos fomentan la competencia entre las universidades, lo que puede impulsar a las instituciones a mejorar y elevar sus estándares de calidad. Para mantenerse en una posición favorable en los rankings, las universidades a menudo se esfuerzan por ofrecer programas académicos de calidad, mejorar la infraestructura, atraer a profesores destacados y promover la investigación. Los rankings también pueden aumentar la visibilidad y reputación de una universidad a nivel nacional e internacional. Una clasificación alta en los rankings puede atraer la atención de estudiantes, profesores e investigadores destacados y potenciales colaboradores académicos o industriales. Esto puede contribuir a una mayor diversidad y calidad en la comunidad universitaria. Los rankings proporcionan información comparativa entre diferentes universidades y programas académicos. Los estudiantes pueden utilizar esta información para tomar decisiones más informadas sobre cómo elegir una universidad y un programa de posgrado. Sin embargo, es importante utilizar los rankings como una herramienta complementaria y considerar otros factores que son incluso más relevantes. Es esencial tener en cuenta que los rankings no son una medida absoluta de calidad educativa y hay aspectos que no se pueden capturar de manera completa, como la experiencia estudiantil, la cultura institucional, la adaptación al mercado laboral, incluso pensando en tus intereses personales, esos obviamente no van a estar capturados en un ranking y esos son prioritarios para escoger cuál programa y cuál posgrado y qué universidad escoger. Existen rankings que rankean solo programas de posgrado. Hay rankings que rankean universidades o instituciones de educación superior, a veces enfocándose en sus programas de licenciatura. Algunos de los rankings más reconocidos es el QS, World University Ranking. Este es un ranking que hace QS y evalúa las universidades en función de indicadores como la reputación académica, la empleabilidad de sus graduados, la proporción de profesores por estudiantes y la calidad de la investigación. Este en específico es un ranking de universidades, pero QS también tiene rankings de programas de posgrado. El Times Higher Education World University Ranking es un ranking del Times Higher Education y clasifica las universidades según criterios como la calidad de la enseñanza, la investigación, las citas académicas, la diversidad y la internacionalización. El Global MBA Ranking se enfoca principalmente en la calidad y reputación de programas de negocios, particularmente de programas de MBA. Evalúa diversas áreas claves como la empleabilidad de los graduados, el salario promedio después de la graduación, la diversidad de la facultad, del cuerpo estudiantil, la calidad de la investigación y la internacionalización de la institución. El más reconocido en realidad de todos los rankings, incluso fue uno de los primeros, es el US News and World Report, y ese tiene rankings de varios tipos de posgrado, tiene rankings de varias universidades. Esta clasificación se enfoca principalmente en instituciones de Estados Unidos, pero también incluye algunas universidades de todo el mundo y evalúa aspectos como la investigación, la reputación académica y la influencia internacional. En específico, en sus rankings de posgrado, es una buena herramienta porque no todos los rankings tienen de programas en ingeniería, en educación, en leyes, en negocios. Muchos se enfocan o en universidades o solamente en MBAs o en Executive MBAs. Otro ranking para programas de MBAs es el de Poets and Quants. Este es un blog, es una revista donde ponen información sobre MBAs y también tienen un ranking propio.
Y el otro es el de Princeton Review de College Ratings. Este evalúa la experiencia de estudiantes en diversos aspectos de la vida universitaria, como la calidad académica, el ambiente estudiantil, las instalaciones, la vida social y extracurricular, los servicios de apoyo, incluso desde la comida del campus hasta las mejores escuelas para las fiestas. Y ese está enfocado a universidades, no a posgrados en sí. Hay muchos otros rankings. Tú puedes ver también incluso rankings enfocados en distintas cosas como algunas empresas que se dedican o a plataformas de trabajo, tienen a veces rankings de cuáles son las universidades o los posgrados que mejor rating tienen en empleabilidad. Si tú estás en un área de finanzas o en un área de consultorías, también a veces puedes encontrar rankings especializados para esas áreas, pero estos son como los más generales. También existen rankings de escuelas o de universidades nacionales o rankings de revistas. O sea, hay veces que si es una revista enfocada en temas de negocios, puede ser que tenga también como una edición de la misma revista con un ranking de las escuelas de negocios. A veces solo son de las escuelas de negocios del país o a veces son de las escuelas de negocios a nivel internacional. Entonces, hay realmente muchos tipos de rankings. Es difícil incluso saber cuál puede ser mejor, cuál puede ser más confiable, cuál te sirve más a ti. Cada ranking utiliza diferentes metodologías y criterios de evaluación. Pero para explicar algunas de las limitaciones y críticas de los rankings, me gustaría utilizar el ejemplo del US News College Ranking. Su metodología se basa en 7 variables ponderadas. Reputación académica de pregrado, eso vale el 22.5%. Tasa de graduación y retención de estudiantes de primer año, eso vale el 20%. Recursos de la facultad, 20%, selectividad del estudiante, 15%, recursos financieros, 10%, rendimiento de la tasa de graduación, 7.5% y exalumnos, 5%. De estas variables, US News genera una puntuación para cada institución en una escala del 1 al 100. Este sistema de clasificación es heterogéneo, pues compara universidades de diferentes características. Por ejemplo, busca comparar Penn State, una universidad muy grande, pública, con un cuerpo estudiantil económicamente diverso, con Yeshiva University, una universidad religiosa pequeña, costosa y privada, cuyos programas de pregrado se ubican en 2 campus en Manhattan, uno para hombres y otro para mujeres. Su evaluación también puede considerarse subjetiva, puesto que no se limita a comparar las universidades a través de una sola dimensión, como podrían ser las puntuaciones de los exámenes de los estudiantes de primer año, por mencionar un ejemplo. Involucra opiniones académicas que varían año con año y que no necesariamente responden a métricas objetivas, como por ejemplo el prestigio. Al final, un algoritmo toma una lista de estadísticas sobre cada universidad y las transforma en una sola puntuación. Así se puede comparar diversas instituciones que de otro modo sería imposible de comparar. Casi desde su primera publicación en 1983, los rankings de US News han recibido muchas críticas. Entre estas, algunas que destacan es que es difícil hacer comparaciones significativas de un año a otro, pues están a constante modificación de las métricas que utilizan. Dado que los rankings tienen una audiencia popular, alientan a las universidades a jugar con el sistema. En otras palabras, hacer lo que puedan para mejorar su lugar en las clasificaciones, y esto no necesariamente lleva a una mejor calidad educativa. Algunas de las acciones, por ejemplo, que realizan para lograr esto las universidades es gastar mucho dinero en cosas que la metodología de US News considera importantes, aumentar el tamaño de los grupos de aplicantes para que puedan rechazar a un mayor número de solicitantes y así mostrarse como más selectivos, para manipular la encuesta sobre cómo las universidades son vistas por los funcionarios de otras escuelas, algunas universidades ofrecen incentivos como cenas o viajes a los votantes de la encuesta. Para reforzar la métrica que valora el tamaño de las clases pequeñas, a veces los rankings salen al principio del año académico. Entonces, las administraciones programan seminarios más pequeños en el semestre de otoño y ponen clases introductorias más grandes en el semestre de primavera. Esto no ayuda a los alumnos, pero ayuda a que parezca o simulen que tienen clases más pequeñas. Algunas universidades simplemente hacen trampa y mienten cuando informan de sus números. Existen muchos escándalos de universidades que han enviado
información falsa a los rankings. Claremont McKenna College es una de las universidades que más recientemente salió en las noticias porque engañó el sistema. Informaron que el año pasado uno de sus administradores senior había estado enviando cifras falsas de los puntajes del SAT de los aplicantes a US News por varios años y US News no se había dado cuenta de esta información. Y este tema del envío de información falsa existe en muchos rankings. En realidad los rankings reciben esta información, pero no hay una institución, no hay un organismo que certifique que la información que envían las universidades es correcta. Generalmente hay un código de ética, pero las universidades tienen y los administradores de las universidades tienen incentivos financieros para subir en el ranking. Entonces, realmente, habiendo un incentivo financiero tan fuerte para tener una buena posición en el ranking, pues debería de haber alguna forma de verificar que la información que se está enviando es verdadera. Otra de las acciones que las universidades realizan para ganarle al sistema de los rankings es, por ejemplo, subir los costos de la matrícula. La metodología de US News recompensa a las universidades que gastan más dinero, por lo que las universidades tienen que aumentar su matrícula o sus costos para poder gastar más dinero. Entonces, al final del día, esto genera que los estudiantes acaben de pagar más para poder mantener a esta universidad en el ranking. Como dije anteriormente, un criterio dentro de la metodología con un peso del 22.5 al 25% en el ranking de US News no proviene de un dato concreto, sino de una medida de reputación. US News solicita evaluaciones de pares de presidentes de universidades, rectores y directores de admisiones. US News afirma que al dar un peso significativo a las opiniones de quienes están en condiciones de juzgar la excelencia académica de una universidad, los rankings permiten la inclusión de intangibles como la dedicación de la facultad a la enseñanza. Los críticos, por su parte, dicen que este componente convierte a los rankings en un concurso de popularidad y que pedirles a los funcionarios universitarios que califiquen los méritos relativos de otras escuelas, de las que no saben nada, se convierte en un ejercicio particularmente vacío, porque la reputación depende en gran parte de los rankings de US News. Por ejemplo, si alguien de comité de admisiones, pues puede ser que conozca las 15, 20, 30 universidades, pero ya si le preguntas de las 100 universidades, puede tener pues cosas muy poco particulares o generalidades o a lo mejor nada realmente de sustancia que decir. No va a estar tan enterado de la dedicación de la facultad de la enseñanza. Y de cierta forma, el mismo ranking está generando que ellos pues conozcan esas 20, 30. Entonces simplemente están repitiendo lo mismo que escucharon y que leyeron en el ranking anterior. Existen muchas variables subjetivas que un ranking no puede medir, como por ejemplo qué aprende realmente un alumno en cierta universidad. Incluso para aquellas variables que parecen objetivas, también existe bastante dificultad para medirlas. Tomemos, por ejemplo, 6 métricas que parecerían razonables y que los rankings a veces utilizan para evaluar el compromiso de una universidad con la enseñanza. El tamaño del salón de clases, cuántos alumnos hay por profesor en una clase determinada. Por ejemplo, la proporción de clase con menos de 20 estudiantes o la proporción de clase con más de 50 estudiantes. El salario de la facultad, que corresponde al salario promedio de los profesores más los beneficios ajustado por las diferencias regionales en el costo de vida. La proporción de profesores con el grado más alto en sus campos. La relación estudiante-profesor. La proporción de profesores que trabajan tiempo completo. Si analizamos cada una de estas variables, ¿qué garantiza, por ejemplo, que los profesores a los que se les paga más dinero realmente se tomen en serio sus funciones de enseñanza? ¿Y por qué importa si un profesor tiene el título más alto en su campo? Esto contribuye a confundir y a diferenciar entre lo que es investigación y enseñanza. A lo mejor un profesor tiene el grado más alto, pero es mal profesor, y un profesor tiene un grado menos alto, pero es muy bueno enseñando. Y aquí estamos midiendo la calidad de la enseñanza. Se sabe que los salarios y la obtención de títulos son predictores de la productividad de la investigación, pero está orientado hacia la investigación y esto tiene poco que ver con ser buenos en enseñar. Otro problema, en específico con la metodología de US News,
de este año es que penalice efectivamente a las escuelas con altos porcentajes de estudiantes internacionales. Y esto es en específico en su ranking, por ejemplo, de MBAs. Hubo cambios en el ranking de MBAs. Hay muchas universidades, muchas escuelas de negocios y escuelas de otros lados que están justamente aumentando la presión y la crítica contra los rankings. US News hizo cambios en su metodología. Y esto también tiene que ver con el tema del GMAT y del GRE y del puntaje promedio. Antes estos puntajes tenían mucho más valor dentro de estos rankings y entonces quieren de cierta forma eliminar que sean un factor tan importante para que así las universidades tengan posibilidades de escoger perfiles más diversos sin tener que sacrificar su posición en el ranking. Sin embargo, una de las cosas que hicieron es quitar un poco el valor del GMAT y del GRE y poner más valor en el GPA de los estudiantes. Pero como cuando eres internacional, tu GPA no es sobre 4, es un GPA a lo mejor sobre 20 o sobre 6 o sobre 5 o sobre 10. ¿Cómo le hacen para medirlos comparado con los que se graduaron de universidades americanas? Decidieron no medirlos, entonces solamente tomar en cuenta los GPAs de las personas que se graduaron de universidades americanas y no tomar en cuenta los GPAs de los estudiantes internacionales. Estas nuevas reglas para medir el GPA, que ahora en lugar de un 7.5% cuenta en un 10% para el ranking, han tenido un gran impacto y podrían tener implicaciones importantes en el futuro de la diversidad del cuerpo estudiantil en un MBA. Por ejemplo, como ilustra Poets and Quants, si el 60% de los postulantes que acepta Chicago Boot son internacionales, cuyo GPA no va a estar en una escala de 4, el ajuste del nuevo porcentaje de la media del GPA de la escuela caería del 3.54 al 2.8. Es muy probable que los estudiantes internacionales admitidos tengan calificaciones altas, pero esto no importa, porque US News no toma en cuenta sus calificaciones. Claramente, Booth no admitiría a muchos estudiantes con un GPA de 2.83 sobre 4, ni su media real de GPA sería de este número, pero la fórmula del US News le asignaría a Booth un GPA de 2.83 de todas formas, esto por tener el 60% de admisiones de estudiantes internacionales. US News no explica bien por qué hizo este cambio, aunque posiblemente haya sido para dejar menos margen para que las escuelas evalúen subjetivamente un GPA extranjero y para tratar de, como decía, las universidades a veces tratan de ganar el juego y entonces si están evaluando subjetivamente un GPA extranjero para incrementar su posición, entonces sin querer generan más subjetividad o en realidad no hay forma de medir un GPA contra otro. Sin embargo, pues esta decisión tiene consecuencias que pueden ser muy graves. El mensaje que está mandando a las escuelas de negocio es que limiten sus admisiones de estudiantes internacionales a no más del 50% de la clase del MBA. Las implicaciones pueden malinterpretar y penalizar de formas alarmantes las credenciales académicas de los estudiantes internacionales. En concreto, esta nueva metodología puede disuadir a las universidades de admitir a demasiados internacionales. La decisión de no contar los GPAs que no estuvieran originalmente en escala de 4 impacta de forma más severa a las escuelas de Estados Unidos que tienen un mayor número de internacionales en un momento en donde las postulaciones de los locales se han visto en declive en más de una década. Entonces, los pone incluso a las universidades en una posición bastante difícil. Ellos quieren aceptar internacionales, cada vez hay más interés de internacionales y en muchas universidades, en muchas escuelas de negocio, cada vez son menos los locales que postulan. Entonces, el tener internacionales es importante para incluso su supervivencia. Es contraintuitivo para las escuelas de negocio, cuya misión es servir a una comunidad global, tener que limitar sus plazas para estudiantes internacionales por impresionar a un ranking. Las escuelas de negocio deberían más bien ser celebradas por atraer estudiantes internacionales de calidad y tener clases diversas con estudiantes globales, no ser penalizadas por ello. Es probable que esto sea algo que vaya a cambiar, pero pues en este momento es el ranking y las universidades siempre están incentivadas de cierta forma por los rankings. Entonces hay universidades en donde sí puede tener un impacto y entonces esto a ti como estudiante internacional es algo que hay que saber, hay que conocer. Esto tiene, como decía, resultado también de que han cambiado las reglas con el GMAT, GRE. Yo siempre he hablado que el GMAT y el GRE realmente es algo que
se puede convertir en una ventaja competitiva para un latinoamericano que hace el proceso más justo. Y esto que está pasando es un poco una reacción de justamente eliminar el peso del GMAT y el GRE en el proceso. Otro punto sobre los rankings es que es difícil interpretar un ranking en este momento porque acaba de pasar una pandemia y se están utilizando los resultados y las estadísticas de los estudiantes que estuvieron durante la pandemia. Por ejemplo, las escuelas de negocio ubicadas en estados con políticas COVID más restrictivas se vieron afectadas obviamente en los rankings, ya que estas restricciones tuvieron un impacto en la experiencia educativa y en la capacidad de los estudiantes para obtener pasantías y empleos a tiempo completo dentro del marco que se requiere por US News. Los estudiantes internacionales incluso tuvieron más dificultad para conseguir pasantías debido a restricciones de visa, vacunas y viajes, lo que afectó sus resultados. Pero tú vas a estar postulando en un momento distinto al de la pandemia. Pero las interpretaciones del ranking que estás viendo, las métricas de ranking que estás viendo en este momento, son resultado de los estudiantes que estuvieron en ese momento durante la pandemia y que se graduaron incluso durante la pandemia. En consecuencia, por ejemplo, las universidades de renombre con menos estudiantes internacionales también, por el tema que esto afectó más internacionales, experimentaron más cambios en sus posiciones. Un último tema que también tiene que hacerte ver la importancia de ver más allá de los rankings, de entender que los rankings no te van a dar toda la fotografía o una perspectiva completa, es, por ejemplo, lo que pasa cuando tú revisas el ranking por una de las métricas que pudiera ser una métrica que seguramente te interesa mucho, que son las estadísticas de empleabilidad para los recién graduados. Una motivación para estudiar el MBA es justo eso, la expectativa de un mejor salario. Y tomando en cuenta los altos costos de estudiarlo, tiene sentido que veas esta métrica. En el caso del ranking del US News para MBAs, donde el 30% del peso de la metodología lo determina la estadística de empleo al momento de la graduación o 3 meses después, universidades que obviamente ofrecen grandes perspectivas laborales para sus graduados fueron afectadas. HBS, la Escuela de Negocios de Harvard, por ejemplo, tiene el lugar número 19 de 20 en esta métrica, y el último lugar es la Universidad de Stanford, su escuela de negocios. En realidad, el tema en este caso no es que sus graduados tengan pocas opciones. De hecho, es que tienen muchas y muy buenas y pueden esperar un par de meses más para negociar la mejor oferta. Adicionalmente, no todos los trabajos ni todas las buenas compañías reclutan en verano, que es justamente cuando te gradúas y faltan 3 meses y los 3 meses después. Algunas otras reclutan en otros momentos o a lo mejor solamente contratan un número muy selectivo de MBAs y lo hacen en otro momento. Entonces no están incentivados por hacerlo solamente en verano. Muchas veces los buenos trabajos y los que tienen mejor salario y las negociaciones de ese mejor salario no se van a dar en ese preciso momento. Y alguien que sale de un MBA de Stanford o de un MBA de Harvard está dispuesto a esperar ese tiempo. Entonces, algo que parecía malo, como tienes trabajo, recién te gradúas o 3 meses después, y en el caso de HBS y Stanford, la respuesta es no necesariamente, pues realmente es algo bueno. Entonces, ver la estadística así o ver esta métrica sin más contexto, realmente no te está ayudando a elegir la mejor opción. Entonces, en el caso del ranking, Harvard y Stanford bajaron de lugar justamente por este tema. Sin embargo, eso no ha cambiado absolutamente en la calidad de los programas en sí. La relación de los rankings con las mismas universidades es una relación de amor-odio. Por un lado, los ven útiles, saben que tú los utilizas. Por otro lado, tampoco les gusta, los restringen. Incluso ha habido, como decía, muchísimas críticas y algunas, en algunos casos, facultades elite, por ejemplo, de Derecho y Medicina, entre ellas Harvard, Yale, Stanford, decidieron boicotear las calificaciones de los rankings de US News y se negaron a entregar datos, diciendo que las clasificaciones no eran confiables y eran injustas y sesgaban las prioridades educativas. Entonces, todo esto es para darte contexto de cómo evaluar el ranking, si te conviene o no utilizarlo, pero es importante que sepas que las mismas universidades están diciendo en algunos casos que estos rankings son clasificaciones que
no son confiables, que sesgan las prioridades educativas, que no dan el contexto completo, que están de cierta forma mañadas o están de cierta forma manipuladas para priorizar ciertas cosas que otras, o incluso cuando no lo están haciendo a propósito, de todas formas se generan sesgos. Para concluir, me gustaría darte algunos consejos sobre cómo aprovechar de manera proactiva y de mejor manera la información que te proporcionan los rankings. Primero es ponderar la diferencia entre ranking y prestigio. Muchas universidades de gran prestigio no necesariamente son las que tienen el ranking número 1. Por ejemplo, hace algunos años hubo también un escándalo con NYU que se tardó en enviar la información y US News la castigó y la bajó del lugar en el ranking. Obviamente NYU es NYU y el hecho de que la haya bajado en algún momento no significa para nada que no sea buena universidad. Entonces, no solamente veas la posición en el ranking y creas que eso significa todo o significa algo. No te bases en uno solo, también compara varios rankings y entiende cómo funcionan, su metodología, los parámetros que están tomando en cuenta, incluso toda la información que puedas encontrar al respecto. Muchas veces te recomiendo incluso que cuando revises un ranking, pues revises también si hay críticas a esos rankings para que tú también sepas cómo evaluarlos mejor. Al estudiar la posición de una universidad en varias listas, tampoco pierdas de vista tus objetivos. De poco sirve que elijas una universidad por la única razón de que está bien posicionada frente a otra en la lista. Toma en consideración el contexto real de tu disciplina. Evalúa la reputación que tiene frente al departamento de tu interés y la reputación de los profesores y a lo mejor básate más bien en eso. Por ejemplo, incluso revisa pues, de los puestos que tú quieres tener en el futuro. Entra a LinkedIn, ve qué personas tienen esos puestos, dónde estudiaron, qué estudiaron. Eso te puede ayudar incluso a ver cuáles son los programas y las universidades que tienen mayor prestigio dentro de tu área, tu industria o tus objetivos profesionales particulares. Acuérdate que los rankings son como una fotografía. Al final del día, la información que te dan es incompleta y más aún está congelada en el tiempo. Un buen ejercicio es, por ejemplo, ver los rankings que están dónde está la universidad que quieras tú en este momento, pero revisar el ranking de hace 10, 20 años para ver en dónde estaba esa universidad antes, porque tú vas a tener tu título en 10 y 20 años, entonces tiene sentido que veas cómo se ha movido esa universidad o ese programa al paso del tiempo. Tú estás viendo el ranking de este momento y con estos cambios que te estoy diciendo en las metodologías, puede ser que la universidad que tú elegiste porque estaba en un número muy alto, en 5 años esté en un número totalmente distinto. Y si tú solamente la elegiste por el lugar en el ranking del año en el que estás postulando, pues te puedes dar grandes sorpresas y grandes decepciones por no haber elegido bien. Al final, para tomar la decisión a qué posgrado te conviene irte, a cuáles posgrados postular, tienes que tomar en cuenta varios factores. Espero que las críticas de las que hablamos el día de hoy sobre los rankings te ayuden a poner a los rankings en pues, la posición dentro de tu árbol de estrategia y de decisión que les corresponde, no darles demasiada importancia, pero obviamente es buena idea revisarlos, saber en dónde están las universidades que quieres, incluso para encontrar nuevos programas que tal vez no tenías a la vista, no sabías que existían. Al final del día, aquí no hablo de no verlos, hablo que estas críticas creo que son críticas válidas y que son críticas que son importantes que sepas para basar tu decisión y tomar una decisión informada y estratégica en la elección del posgrado correcto para ti. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook e Instagram y LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página, scholasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica.